Buenas noches, gracias por estar aquí. Vamos a compartirles en un momentito. Bueno, creo que la llave de vivir en abundancia es la educación. Esta noche vamos a hablar de técnicas que les permitan avanzar en sus finanzas y realmente lo que he trabajado son pilares que vivo día a día trabajando con ya tengo 3 años consecutivos ayudando a las personas a organizar sus finanzas, a evolucionar, a perderle el miedo a invertir y personalmente he crecido mucho al mismo ritmo en el que ellos van avanzando y ustedes también. Lo primero para uno lograr evolucionar financieramente es entender nuestra mentalidad. Uno crece desde dentro hacia afuera y esa hambre generalmente uno espera quizás una sacudida de la vida, una situación que te rete. Cuando alguien trabaja en una oficina, nadie vende más que un vendedor cuando le van a hacer un bebé. O sea, cuando tenemos grandes razones para crecer, para evolucionar, uno popularmente, como se dice, saca de abajo, da lo mejor de sí y entonces da esa milla extra para tener resultados distintos. Entonces, a entender que uno puede evolucionar tanto como sea capaz de dejar una actitud de víctima, de dejar atrás el pasado y de comprometerse con esa versión de ti que tú quisieras crear o que estás creando. Es ver un poquito la película completa de aquí a 5 años, en qué posición yo quisiera estar y en base a eso vamos a crear un plan que aterrice a resultados, eso que yo quiero lograr. Mis barreras, sobre todo, no son el trabajo que tengo, el país que vivo, el jefe que tengo, el entorno, la familia, sino son ese permiso mental que primero te tienes que dar tú para evolucionar. Entonces, desde ahí, hoy yo les invito a buscar lápiz y papel o sus notas del celular y vamos a hacerlo todo práctico porque vamos a hacer una especie de checklist de evaluación de todas nuestras metas financieras y de los pilares que tenemos que revisar para tener un diagnóstico claro antes de darle la cara a un nuevo año. Un nuevo año no empieza en enero, empieza cuando tú decides que arranque para ti. Entonces, hay emociones, aquí viene la parte humana. Me encanta trabajar esa parte humana porque es la raíz para uno tener un futuro diferente. Hay emociones que nos estancan. La primera es el miedo paraliza y ese miedo puede ser desde que nos engañen, que algo salga mal, el miedo ahora mismo a quedar en ridículo con tanta exposición que hay. Antes te iba mal y lo sabían tus vecinos, tus familiares más cercanos. Ahora, cuando emprendes, por ejemplo, todo el mundo sabe cuando cambias de trabajo, cuando tienes un nuevo negocio y ese miedo nos evita, nos impide fracasar y nos frena. Otro tipo de miedo tiene que ver con que tener todo perfecto y nada más limitante que esa creencia de que somos perfectos. Hay ahora mismo una gran tendencia, sobre todo con las redes sociales, de buscar perfección, de entender que no podemos fracasar. Y la realidad es que tiene más éxito en la vida quien va coleccionando fracasos y de sus fracasos aprende y se empodera. También emociones que nos estancan, criticar. Criticar todo el tiempo te hace perder energía, te hace desenfocarte de tu propio camino. Cada quien va construyendo una historia, cada quien tiene una historia que le respalda. Si tú te vives comparando, nunca vas a estar conforme. Y desde esa posición de inconformidad es muy difícil que te sientas bien. Y no tiene que ver con dinero. Hay personas con mucho dinero que se sienten todo el tiempo en desventaja y también inconformes y que por ende se mantienen tomando decisiones que no son coherentes con la fortuna que tienen y con una sensación negativa internamente. El rencor. El rencor es el mejor amigo de la pobreza. O sea, cuando tú
arrastras esas sensaciones de pesar, de angustia, es como que vas cargando un peso una y otra vez que te impide evolucionar. Y ni pensar la envidia hace que en lugar de admirar, vamos a sustituir envidia por admiración. La admiración tiene que ver con tú quizás retarte a evolucionar y retarte a que las cosas, a qué de ti tú pudieras adaptar para lograr esa posición que quisieras tener. Es muy distinto a tú decir, fulano tiene tal cosa porque él lo tiene y yo no. Es soltar esas emociones negativas y transformarlas en positivas. A la inversa, gratitud. Agradecer todo lo que tenemos nos hace valorar y nos hace conectar con la abundancia que es para todo el mundo, no es para unos cuantos. Entonces, dentro de las primeras preguntas vamos a identificar, ¿volverías a hacer lo que haces hoy día si fracasaras? Eso, en lugar de darle tanta fuerza a las pasiones, al propósito, te lleva a hacer un diagnóstico de que, bueno, yo volvería a estar en esta posición donde estoy. No esperes estar derrotado o estar a la deriva para entonces ver qué cosas tú pudieras poner en control para no sentirte mal y lograr el éxito bajo tus propios términos. Entonces, inicialmente vamos a buscar verdad, las cifras que te permiten crear el panorama donde estás actualmente en lo financiero y en todos los demás aspectos. La salud financiera tiene que ver con un enfoque integral donde tú conectas todo lo que te hace persona y entonces vamos a trabajar primero con todo lo que nos lleva a crear nuestro plan financiero. Entonces, ¿qué necesitamos? Valorar nuestros activos invisibles. Son difíciles de identificar con dinero, pero el tiempo, el uso que haces de tu tiempo es tu mejor aliado a la hora de evolucionar financieramente. Las relaciones. Día a día, desde pequeños, vamos construyendo lazos que en un futuro pueden convertirse en la mano amiga que te ayude a escalar, que te ayude a vender, que te ayude no solamente desde un punto de vista monetario, sino de apoyo. Un gran amigo puede a ti ayudarte a ver claridad y a ver luz cuando no todo está claro. Las habilidades blandas, tales como capacidad de negociación, capacidad de exponer tus ideas, capacidad, actitud positiva, los dones que tienes a tu disposición y que tanto los estás aprovechando, la actitud optimista ante la vida y la salud física y mental, que es hoy en día uno de los tesoros más valorados. Somos sobrevivientes de una pandemia y cuando uno empieza a ver la vida de esa manera, todo cobra un sentido distinto. Entonces, esos activos invisibles, yo voy a analizar dónde puedo mejorar, cuál tengo que fortalecer para así tener mejores resultados. Entonces, ya entrando en lo financiero, ¿cuántos días pudieras sobrevivir si perdieras tu principal fuente de ingresos? Esa respuesta realmente da miedo. A nivel mundial, 9 de cada 10 personas no pueden costear una emergencia. Entonces, es importante entender en qué pie estoy parado con relación a eso. Si mañana me despiden del trabajo, si mañana quiebra mi negocio, si mi negocio empieza a vender la mitad, ¿cuánto tiempo yo me puedo costear el estilo de vida que llevo en este momento contando con mis ahorros? Y ahí tenemos una primera tarea para revisar lo que ha ido pasando este año y lo que yo quisiera crear para el año que viene. En cuanto a ahorro, ese ahorro que yo definí en enero del 2021, ¿qué porcentaje he logrado? ¿Me siento bien? En estos días tuve un testimonio maravilloso de una chica que me dijo, gracias a ti, en tus redes, siguiéndote, me había propuesto lograr mi primer $1,000,000 antes de diciembre y lo logré en noviembre. Y esa chica brincaba de felicidad. Nada nos hace sentirnos más
empoderados cuando vamos a la par que vamos trabajando y produciendo, siendo capaces de conservar dinero. Y yo te invito a que incluyas el ahorro como un hábito no puntual para un evento específico o para una situación en tu vida, sino para un hábito cotidiano que permita crear las bases para tu evolucionar. Entonces, ¿cuánto es tuyo si saldaras todas tus deudas? Porque aquí tenemos un diagnóstico de tu posición financiera o valor neto. Si saldas todo lo que debes al día de hoy y les rebajas todo lo que tienes, ahí vamos a tener un indicador que te va a permitir tener una base para lograr, por ejemplo, esa cifra que solamente tú puedes definir de riqueza, de cuánto realmente te haría sentir orgulloso a nivel de patrimonio o valor neto. ¿Cuánto te cuestan tus deudas? Mucha gente desconoce el costo financiero de ese extra crédito, de ese préstamo personal, de sus préstamos hipotecarios, de las tarjetas de crédito, que son uno de los costos financieros más altos. ¿Y qué porcentaje de tus gastos estás dedicando solo a deuda? Se recomienda que no te endeudes por encima de un 20% en general de todos tus gastos. Entonces, yo tengo que analizar qué porcentaje al día de hoy estoy destinando a deuda y cómo puedo ir mejorando ese porcentaje, porque las deudas son la prisión moderna. Cada peso que tú dedicas a deuda, y en este caso estamos hablando de deudas malas, eso es un dinero que te va a limitar, que te va a impedir viajar, disfrutar, adquirir las cosas que tú quieres. Entonces, en la medida en que tú liberas recursos de deudas y lo utilizas de la mejor manera o de la manera que te hace más sentido en la etapa en la que estás, tienes mejor posición financiera. Para eso también necesitamos revisar nuestro score. ¿Cómo está tu récord crediticio? Hoy en día hay muchas opciones y me encanta la nueva plataforma de la Superintendencia de Bancos, donde puedes ver todo tu récord crediticio y tienes una idea clara de lo que ven las entidades financieras de tu persona. Eso hay que chequearlo mínimo una vez al año para estar en control de nuestras finanzas y de nuestro manejo financiero. Entonces, para trabajar los ingresos necesitamos entender que te pagan por dos cosas: resolver problemas o aportar valor. Yo aporto más valor cada día cuando me voy haciendo experto y voy dominando las áreas que están a mi cargo. Además, aporto más valor cuando me educo. La educación en estos días es totalmente cada vez más accesible a mayor cantidad de personas. Fíjense cómo hoy estamos aquí conectados y quizás antes teníamos que limitarnos a lo presencial. Hay que aprovechar la tecnología, seguir páginas que te aporten valor, leer. En todos los estudios a nivel mundial de los millonarios se establece que leen mínimo un libro al mes. Si tú te propones ese objetivo de leer un libro al mes, de leer por lo menos 6 libros en el año, vas a estar en una posición de ventaja por encima de las demás personas y te va a ayudar a ganar más y a abrir tu mente. Eso hace que tú evoluciones financieramente. Y ganar más tiene que ver con ese apetito de crecimiento y también con preparación. Estamos confundiendo un poquito. Hay formas de automatizar ingresos, de poder recibir ingresos pasivos, pero nos olvidamos de que hay que hacer un esfuerzo y que me va a ir mejor en la vida mientras más recursos yo tengo para potenciarlos. A nivel de los ingresos, vamos a establecer una línea. Todo lo que he ganado versus todo lo que puedo ganar o lo que podría ganar versus lo que realmente estoy ganando, porque esa comparación me va a permitir entender dónde yo debo reforzar, qué áreas de mi vida debo mejorar, si pudiera solicitar una forma de ganar algún ingreso variable en mi empleo fijo o tener un negocio extra o una entrada adicional. Y creo que esa ha sido una de las mayores enseñanzas de esta pandemia,
entender que les va mejor a las personas que tienen más de una sola fuente de ingresos. Cuando tú diversificas tus entradas de dinero, por poco que sea, te ayuda a tener mejor balance financiero y obviamente te irá mejor cuando tú no dependes de una sola fuente de ingresos. Con el tema de los gastos, se dice que se hace más rico no solamente quien gana dinero, sino quien es capaz de mantenerlo y conservarlo. Personalmente he visto muchas personas perder propiedades, aparentar riqueza. Hoy en día el crédito es muy fácil y tenemos una gran presión de tener lo último, la última tecnología, adquirir cosas, y eso no necesariamente conspira a nuestro favor. Para lograr eficiencia financiera tenemos que aprender a gastar un peso menos de lo que ganamos. Es decir, que tengo siempre que vivir una vida acorde al nivel de ingresos que tengo. Si estoy gastando muy por encima y me estoy apalancando en instrumentos como el crédito, las tarjetas, para costear una vida que no es la que puedo costear, siempre voy a estar en déficit. Aquí tenemos que tener sinceridad. Me encanta el tema de darle seguimiento a los gastos porque hay muchas personas perdidas con relación a lo que gastan y a las oportunidades que tienen de controlar en algunos renglones para optimizar el gasto en otros. La fórmula secreta para tener menos dinero es gastarlo en aparentar que sí tienes. Hay mucho de eso en estos días porque vivimos en un mundo donde adquirimos cosas para demostrar valor. Y al revés, para lograr riqueza es entender que cada día es más rico quien necesita menos, quien compra por placer, pero no por presión de los demás o del mismo marketing. Para el tema del ahorro, dedica un porcentaje mínimo a ese hábito maravilloso. Sugiero y se sugiere internacionalmente que sea mínimo un 10%. Cuando tú asumes que si ganas 50,000, que 5,000 pesos no son tuyos, son para pagar tu ahorro, la vida cambia. Tener ese dinero sagrado te va a hacer ir cristalizando sueños y además te va a permitir responder ante imprevistos. Y ya que hablamos del ahorro, el ahorro tiene distintos destinos. ¿Cuáles destinos son? Una parte de tu ahorro tiene que garantizar tu retiro, tiene que ser sagrado, un monto bien pequeño, pero sagrado, que no lo toques, que tú digas de aquí a 20 años que pienso retirarme, cuento con ese ahorro. La mayoría, sobre todo de los dominicanos o de los latinos, no pensamos en retirarnos. Creo que en sociedades como quizás la norteamericana y los europeos, se piensa todo el tiempo en la vida para cuando llegue ese retiro y voy actuando en consecuencia de que quiero los últimos 20 años que se espera vivir, tener X calidad de vida y lograr X monto. Yo tengo que hacer un plan solo para mi retiro, con cuánto cuento y cómo lo voy a estructurar. Luego, una parte del ahorro tiene que ir para realizar tus sueños y eso es lo que hacen las finanzas interesantes. Es decir, eso no lo define ninguna fórmula. La felicidad es individual y lo que te hace feliz a ti quizás no es lo que me hace feliz a mí. Y también tú como persona vas a tener distintas etapas de evolución. Te lo da la madurez, quizás hay momentos donde una cosa tiene más peso que la otra, pero eso que te hace feliz, que lo vas a definir tú, un inicial de un carro, un inicial de una vivienda propia, un viaje, una maestría, poderte comprar una cartera, los zapatos de tus sueños, eso tiene que hacerse posible a través del ahorro. Yo tengo que viajar porque mi ahorro me lo permite y no al contrario, de viajar en base a una deuda para luego pagarla. Entonces, cuando uno estructura un ahorro así, primero sucede porque si viajar me da felicidad y yo voy a hacer un ahorro solo para mi viaje, me voy a sentir bien y comprometido. Otra parte del ahorro tiene que ir destinada a costear gastos extraordinarios. Por este renglón el ahorro no sucede. Yo tengo que contemplar que en el año hay gastos que no van pasando mes a mes,
pero que no deberían tomarme por sorpresa. La renovación del marbete, una renovación de licencia, pagar alguna multa, reparaciones en el hogar, reparaciones en el vehículo, inscripciones escolares, etcétera, etcétera, etcétera. Festividades, por ejemplo, si en Navidad regularmente en las cenas, en los regalos, gasto X monto, no debería ser una emergencia y una situación que me saque de control cuando se presenta la Navidad. Entonces, para costear esos gastos, yo tengo que ir creando un ahorro. Una parte de mi ahorro tiene que ir destinado a inversiones. ¿Por qué inversiones? Porque cuando inviertes, esperas multiplicar tu dinero, hay muchos recursos para invertir y entonces si yo no contemplo una parte para multiplicar el dinero, jamás voy a tener riqueza. Todos los otros renglones de ahorro tienen un fin puntual y si ahorro solamente, por ejemplo, para viajar, nunca voy a elevar mi posición financiera. Entonces yo necesito diferenciar los destinos de mi ahorro, darle prioridad a mi vida. Si en este momento mi prioridad es lograr mi vivienda propia, quizás no es el momento de viajar en Navidad. Y así sucesivamente tengo que ir con una coherencia dentro de mi plan de vida y lo que voy ahorrando y cómo lo voy a ir haciendo. Entonces, un objetivo base que debe tener el ahorro es el de protección. Tengo que crear un fondo de emergencia que me permita costear los gastos básicos de mi vida por lo menos un mes y se sugiere que yo lleve ese fondo mínimo a 3 meses. Es decir, si mi vida cuesta 30,000 pesos, yo debería lograr mínimo 30,000 y cuando sea posible, en orden de prioridad, lograr por lo menos 90,000 pesos para cubrirme, porque ahí estaría un internamiento, una reparación, se me dañó el celular, cualquier accidente. Somos seres humanos. Quien tiene mascotas, hijos, está vivo, tiene electrodoméstico, es susceptible de vivir una emergencia. Y eso es emergencia. ¿Qué no es emergencia? Un viaje, un regalo, etcétera, etcétera, porque vamos cambiando el nombre. Y en una economía en momentos retadores o de crisis o una pandemia, lo ideal sería llevar ese fondo cada vez más fuerte, de 6 meses a un año. Ese fondo de emergencia tiene que estar líquido. Yo sugiero que el primer mes, el fondo del mes 1, que sería como una especie de caja chica en el hogar, esté en una cuenta distinta de tu cuenta de uso regular, pero que esté bien accesible. Todo lo demás puede estar en cualquier fondo de liquidez donde además de ahorrar tengas ventaja y que puedas retirar, pero sí ya puede tener algún tipo de plazo, porque incluso si tienes un internamiento y tú tienes un fondo de liquidez, puedes retirar al día siguiente. Entonces, además de ahorrar, es buscarle ventaja y buscarle estructura a ese ahorro. En general, el ahorro tiene que costear mi vida, tiene que permitirme, si yo quiero viajar al interior o al exterior, tiene que cubrir los gastos regulares de alimentación, vivienda. Tengo que ir creando una plataforma para que el estilo de vida que yo quiero costear, el ahorro me lo permita hacer. Entonces, eso, en lugar de gastar justificando un estilo de vida, yo tengo que crear una plataforma para que eso suceda sin alterar mis prioridades. Entonces, cuando tú logras riqueza, tiene que venir la figura de las inversiones y puede ser invertir para un capital de un negocio. Un negocio se supone que el objetivo central es darte algún retorno, tener rentabilidad. Podemos invertir en el sistema de fondos de inversiones, podemos invertir en el sistema inmobiliario. Hay muchas alternativas y lo ideal es que tú diversifiques, incluso que tengas distintas monedas para diversificar tu patrimonio. Eso es lo de no poner todos los huevos en una misma canasta. Algo importantísimo, contempla el riesgo y el riesgo a nivel financiero, primero lo tengo que aceptar. Soy hipertenso, yo necesito medicamentos, entonces tengo que tener una póliza de seguro que me respalde ante cualquier situación médica.
Con el riesgo tengo que ver cómo evitarlo, una póliza, cómo mitigarlo, teniendo hábitos saludables y así sucesivamente. Yo tengo que aterrizar ese riesgo para llevarlo a tu vida y a tu escenario. Si tú faltas, ¿con quién cuentan tus seres queridos? ¿Qué dependientes directos dependen de ti? ¿Quién pudiera ser un respaldo tuyo? En la medida en que cuentas con menos personas y tienes que resolver tú, tienes que ser bien estricto y bien claro y bien llano con el tema del riesgo. Tenemos que contemplar que hasta para morirnos necesitamos tener un fondo para poder costear gastos, últimos gastos. Entonces, todo eso yo tengo que contemplarlo para no ser una carga para mi familia. El tema de la salud financiera implica que a largo plazo tú seas responsable de tu destino para no generar angustia en los tuyos. Entonces, avanzar implica tener un presupuesto donde yo le voy a decir el dinero qué rumbo él va a tomar. Nada de lo que vimos anteriormente. Vimos, por un lado, ahorro, vimos ingresos, vimos manejo de gastos, vimos necesidad de yo diferenciar mi ahorro, vimos el tema del fondo de emergencia. Entonces, yo tengo que crear un presupuesto que le dé rumbo, que tenga montos antes de que el mes suceda. Por ejemplo, en este momento ya tú deberías estar revisando el mes de noviembre y creando el presupuesto de diciembre. Y antes de empezar el año que viene, crear un presupuesto global para el año, el cual deberías de ir revisando quincenal y quien no puede quincenal, una vez al mes. Eso te puede tomar 2 horas, 1 hora, pero va a marcar la diferencia entre quien sí tiene resultados y quien no. Usar el crédito a tu favor. El crédito no es malo. Hay deudas buenas, hay deudas que te permiten apalancarte, usar el dinero de una entidad bancaria para lograr liquidez y entonces amparar activos que van ganando valor, como es el caso de una inversión inmobiliaria, que con el tiempo se va pagando. O, por ejemplo, si inviertes en una maquinaria que un cliente te la va a pagar, la respuesta a si una deuda es buena o es mala, por ahí se entiende mejor. ¿Quién va a pagar esta deuda? Bueno, ¿la voy a pagar yo o la va a pagar mi cliente o se va a pagar sola? Eso me va a ayudar bastante a entender cómo yo puedo usar ese crédito a mi favor. Eliminar deuda es un punto vital por el mismo tema de tener holgura y liquidez financiera. De nada sirve quizás yo estar comprometidos todos mis recursos y tener porcentajes altos atados a pagar tarjetas de crédito, a pagar préstamos, si no voy haciendo una estrategia para tener cada día más libertad. Entonces, eliminar deuda tiene que ser una de las prioridades cuando la deuda es mala, para ir liberándote de tensión mensual. No es lo mismo cuando inicia un mes y tú tienes que buscar 30, 40, 50 mil pesos, o como yo que tuve una época que tenía que buscar 90 mil pesos mensuales y ganaba 40, a cuando ya eso no existe y ese mismo dinero te permite crear una plataforma para evolucionar financieramente. Invertir es clave y es lo único que te va a permitir lograr riqueza. Entonces, tener salud financiera tiene que ver con, primero, entender que es posible y luego amarrar todos estos pilares que son los que hacen de nuestras finanzas una realidad que puede ser de abundancia o de escasez en la medida en que vamos manejándolo con inteligencia. Espero que les haya sido de mucha utilidad y estoy a su orden a través de Sara Despradel M en Instagram y de mi podcast Finanzas y Abundancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, por compartir con nosotros todas estas técnicas para que podamos avanzar en nuestras finanzas, simplemente sin desperdicios, como siempre. Te felicito. Pasemos enseguida a responder algunas preguntas que tenemos y voy a permitirme ser la primera en hacerte la mía. Mira, hace digamos algunas horas, cuando empezamos este encuentro del día de hoy, vimos
Uno de los hallazgos del estudio de salud financiera de la República Dominicana llevado a cabo por Caudal, cuyos resultados revelaron que el 39% de los dominicanos no puede sobrevivir por más de 3 semanas con los ahorros disponibles y un 23% no puede sobrevivir por un periodo mayor a una semana. ¿Qué piensas tú de esta cifra y qué podemos hacer para mejorarla? Mira, Evelyn, es real. Yo tengo incansablemente cada vez más contacto con personas y le digo, levanten la mano el que tiene cómo sobrevivir un mes. Y esas cifras que dice el estudio son reales. O sea, es desconcertante cómo en un país donde, aunque tengas un seguro, una buena póliza de seguro médico, en un cuidado intensivo tienes que buscar una diferencia en efectivo, por lo menos de 30, 40, 50 mil pesos. Y cuando alguien no tiene ni siquiera cómo respaldar una emergencia de 20, de 15, hasta la vida nuestra corre peligro. Entiendo que no debemos cansarnos de jornadas como esta, donde se entienda. Por eso cada vez que tengo la oportunidad, y hay mucho desconocimiento, o sea, tengo egresados de las universidades que me dicen, nadie me dijo, nadie me habló de fondo de emergencia. Es muy importante la labor que incluso la banca dominicana está haciendo y todos los organismos para educarnos, porque esa falta de educación a todos los niveles es lo que hace que uno no le dé la gran importancia a ese tema. Pero es muy cierto. Así es, Sara. ¿Cuáles tú dirías que son los rubros o partidas en los cuales podemos ahorrar más en el hogar? La número uno es la comida. O sea, el 90% de los problemas financieros se resuelven en el hogar cuando yo le presto atención al gasto de alimentación. Puedo revisar hacer una compra con lista. Cuando estamos presionados, compramos con la misma ansiedad y la presión y no analizamos precios. Estamos en un muy buen momento para yo incluso comprar por las plataformas y ajustarme a una lista, ir al mercado y comprar frutas y vegetales, no repetir ni comprar en automático, hacer un menú en el hogar, aprovechar las cosas que primero ya tengo en la despensa y en la nevera, y esa compra con inteligencia me va a ir alivianando carga. Lo otro es, somos cómodos. Hay sociedades donde culturalmente se llevan la comida al trabajo, la preparan los domingos. Aquí eso es más fácil comprar comida en la calle y va variando dependiendo del nivel social. Te compran una empanada, pero en otro sector puede ser salir a los restaurantes a comer o pedir delivery. Y ahora con los deliveries tan fácil, el renglón de comida en la calle impacta bastante en el tema del presupuesto y de yo poder ahorrar. Sara. Tenemos una pregunta de Daniel. Él quiere saber cómo puedo mejorar mi plan de ahorros. Ahorro lo suficiente, ahorro, pero no lo suficiente. Me gustaría tu opinión. Cuando alguien no ahorra lo suficiente, estamos en una maravillosa temporada para empujarme quizás con los ingresos extras que vienen, la regalía, algún bono, y decir, bueno, la forma más inteligente de usar este dinero debería ser empujando mi ahorro. Y entonces mes a mes, si tú ahorras un 10%, fijarte un por ciento, apalancarte de herramientas como las cuentas que tienen los diferentes bancos para tú automatizar tu ahorro y también entrar en el mundo de las inversiones, que con 10,000 pesos o menos monto puedes empezar a ser inversionista y ahí cambia tu manejo del ahorro. Muy bien, Sara. Tenemos otra pregunta de María. Ella dice, Sara, ¿cómo sanaste tus finanzas cuando recibías 40,000 pesos y pagabas 90,000? Excelente.
Bueno, toda mi plataforma me dedico a compartir lo que me funcionó. Yo tengo una comunidad que sabía conmigo, señores, saldé mi primer carro. El primer aliado fue eso que yo hablaba de los talentos. Yo soy fotógrafa profesional, daba cursos de moda, daba cursos de imagen, hacía editoriales, escribía, fotografía, todo. Hice 2 años de Uber, que eso mucha gente no lo sabe. Todo lo que me permitiera a mí ganar un extra, tener Muy bien. enfoque, y entonces me dedicaba a aplicar lo que se llama el plan bola de nieve, atacando una deuda a la vez, desde la menor a la mayor, y entonces yo le iba poniendo cualquier monto extra a esas deudas. Y finalmente fue en agosto 2020 que yo quedé totalmente libre de 5 pesos de deuda. O sea Wow, que yo en cambio excelente. he vivido en carne propia. Tú predicas con el ejemplo. Sí. Qué bueno, Sara. Mira, tenemos otra pregunta anónima. Dice, una persona que tenga un salario de 15,000 pesos y está empezando su fondo de emergencia y lleva 20,000 pesos, ¿puede detenerse ahí para entonces empezar a pagar deudas? La respuesta no es lo que ganas, sino cuánto cuesta tu vida, lo esencial. Tú vas a sacar alimentación, lo que pagas de vivienda, facturas de servicios. Ese numerito pueden ser 15, pueden ser 10. Ese sería el monto sagrado inicial. Y entonces ya de ahí en adelante, yo te sugiero tener quizás un mes y medio, y todo lo demás aplicárselo a la deuda. ¿Por qué? Si no lo tienes, hasta una gripe te va a llevar a endeudarte más porque no vas a tener cómo resolver. Pero si el costo de la deuda es tan alto que no hacemos nada tampoco fortaleciendo ahorro, si se te está yendo la vida con una deuda costosa, entonces quizá lo más efectivo es un fondo como sagrado, aunque sea poco, y todo lo demás a acelerar el proceso de salir de deuda. Muy bien. Julidiana quiere saber, ¿qué puede hacer una persona que no sabe cómo ahorrar? Bueno, lo primero es eso que enseñamos, o sea, yo voy a hacer un fondo de emergencia, ¿qué monto funciona para mí? Y un monto así puntual que va a ser sagrado. Luego destinar 1%, siempre 1%, para que ese ahorro suceda, mínimo un 10, 2,000 pesos, 3,000, o sea, que ese numerito va a ir en función de lo que hagas y de lo que funcione para ti. Y tener una cuenta separada de la cuenta de tu uso regular. Tenemos una pregunta de Zaida. Si no estoy laborando y no tengo de dónde ahorrar, solo tengo lo que me entra de vez en cuando y no es gran cosa, ¿qué debo hacer? Lo primero que tienes que hacer es tratar de generar dinero. La presión no debe de ser ahorrar, sino ver cómo estamos en una época donde las tasas de desempleo son las más altas. Entonces quizás no me debo sentar a esperar que me caiga, sino tener una actitud proactiva de ver dónde tú puedes aportar valor para entonces tratar de insertarte o generar algo que la gente esté dispuesta a pagar por eso que vendas o hagas. Una última pregunta, Sara. ¿Cuál es el momento de pasar del ahorro a la inversión? Entiendo, o sea, hay formas de ir ahorrando y que a la par uno tenga un fondo de liquidez donde vaya teniendo un retorno. Hay muchas herramientas hoy en día para ir ganando. Luego, en mi caso personal, por ejemplo, cuando yo tenía un fondo de emergencia, cuando salí de las principales deudas, ya empecé un proceso de inversión con una estrategia y empecé con lo mínimo. Y así poco a poco logré adquirir mi vivienda propia, ya tengo un apartamento para negocio, para tener una entrada adicional. O sea que uno va creando un plan y es no subestimar lo poco para que cuando lleguen más recursos ya uno tenga un orden.
Excelente. El tiempo no nos alcanza para más, lamentablemente. Muchísimas gracias, Sara Despradel, coach de finanzas personales, quien tuvo a su cargo la presentación de la ponencia Técnicas para avanzar con tus finanzas.